pasado os hablaba de cómo el marxismo ha influido poderosamente en la Iglesia, más allá de lo que uno puede ser consciente, porque con aquella frase de que la Iglesia es el opio del pueblo, la frase de Marx, la Iglesia, para demostrar que no era verdad, se lanzó a la actividad social y para demostrar que no era verdad dejó de predicar el cielo. Nos decía, era el domingo de las bienaventuranzas, las bienaventuranzas no se entienden si no hay una referencia al cielo. Dichosos los pobres porque vuestro será el reino de los cielos. Es decir, perdiendo de vista la vida eterna, la Iglesia se hace atea, es una religión sin Dios, es una religión sin esperanza. Perdiendo de vista la vida eterna, lo único que hacemos es predicar unas normas morales cada vez, además, más suaves. Hoy quiero hablaros, por siempre, del Evangelio, pero quiero hablaros, como siempre intento hacer, las causas de que estemos como estamos. Hoy el Evangelio habla de la misericordia, pero Jesús dice todo el tiempo que la misericordia la tenemos que tener, incluso el amor al enemigo, lo tenemos que tener porque nos conviene, dice Jesús, porque es justicia, por amor a Dios, porque nos conviene. Por eso termina este bellísimo evangelio, dificilísimo evangelio, diciendo: la medida que uses la usarán contigo. La misericordia nos conviene a nosotros porque la medida que usemos la tendrán con nosotros. Es, por lo tanto, lo mismo que las bienaventuranzas, una palabra que se entiende si hay fe en la vida eterna, es decir, si hay fe en la existencia de un juicio. Vamos un poco para atrás. Repito, no se entiende nunca el presente si no se conoce el pasado, y eso es el problema que tenemos. Año 1807, uno de los libros claves para entender lo que está pasando, Fenomenología del Espíritu, de Hegel, el fundador, el padre del llamado idealismo alemán. Hegel establece una tesis, dice: la voluntad no debe de aceptar ningún límite fuera de sí misma, y por lo tanto lo que tienes que hacer es lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. 1807, Hegel, Fenomenología del Espíritu. Poco más tarde, en 1819, Schopenhauer, otro alemán, publica El mundo como voluntad. Es decir, empieza una corriente según la cual tú tienes derecho a elegir lo que quieres hacer sin que tengas ningún tipo de límite que te venga de fuera. Hegel es el padre de los dos idealismos, el de derechas, Nietzsche, Hitler, el de izquierdas, Feuerbach, Marx. Cuando hablamos de Hitler sabemos las consecuencias, cuando hablamos de Marx sabemos las consecuencias. Este es el padre y esta es la tesis. La voluntad no acepta límites externos. Bueno, pero hay una cosa y es la consecuencia. Haz lo que quieras, dice Hegel, haz lo que quieras. ¿Y las consecuencias? Las consecuencias de lo que haces, para que las consecuencias no te afecten, hay que hacer dos cosas. Primera, cambiar las leyes. Las consecuencias de tus actos te dejan de afectar si lo que te apetece hacer no es un delito, cambiar las leyes. Diré, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Cambio de la ley del aborto, por ejemplo? ¿Cambio de la ley de la eutanasia? ¿Cambio de las leyes de ideología de género? Esto es la raíz y estos son los frutos. Haz lo que quieras, pero que lo que tú quieras hacer no tenga consecuencias para ti. ¿Para eso qué? Cambiemos las leyes. En la medida en que vamos cambiando las leyes, y en ese proceso llevamos por lo menos 2 siglos, poquito a poquito, en esa medida no habrá consecuencias sobre lo que a mí me apetece hacer. Pero hay otra cosa que es necesario hacer: cambiar la conciencia, porque la ley es penal. Has matado, pero ahora ya no vas a la cárcel. Lo que era un delito, ahora ya es un derecho, por ejemplo, el aborto. Pero queda la cuestión de la conciencia, y la Iglesia es la gran defensora de la conciencia, basada en el Evangelio. Hay, por lo tanto, que cambiar la conciencia. El cambio de la conciencia, o dicho de otra manera, la domesticación de la conciencia, para que la conciencia no te recrimine, para que la conciencia te diga que es bueno lo que tú quieres hacer, ¿ves? Es la causa, y lo otro es la consecuencia, la causa. La voluntad no debe de estar sometida a nada externo a ella. La consecuencia
Tenemos que cambiar las conciencias para que no nos remuerda y para que todo lo que me apetezca hacer no tenga un rum rum dentro que me dice que está malo. Cambio la ley, cambio la conciencia. En el proceso de cambio de conciencia, que es mucho más lento que el proceso de cambio de la ley, es donde estamos ahora. Es decir, poquito a poquito, también dentro de la Iglesia, relativizar la objetividad del bien y del mal, hacer que las cosas sean buenas en la medida en que me convienen y que las cosas que son malas, pues ya no lo sean, al menos para mí, utilizando un concepto como es el de discernimiento, pero distorsionado y manipulado. El proceso de cambio de la conciencia o el proceso de domesticación de la conciencia es en el que nos encontramos en este momento viviendo en la Iglesia. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto con la misericordia? Mirad, Jesucristo insiste, te van a perdonar si perdonas. Por ejemplo, el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. El Evangelio de hoy, la medida que uses, la usarán contigo. Pero si yo ya no creo que hago el mal, he domesticado mi conciencia, he cambiado mi conciencia, o me han cambiado la conciencia, por ejemplo, a los niños en las catequesis, los curas en las homilías, esto no tiene importancia, esto lo hace todo el mundo, hay que adaptarse, hay que ponerse al día, hay que modernizarse, cosas que llevamos escuchando décadas, o que algunos llevan predicando décadas. Todo esto con la mejor aparente buena intención. Bueno, cuando yo no tengo conciencia de culpa, ¿qué sucede? Que no pido perdón. Si no pido perdón, ¿cómo voy a pedir perdón si no tengo conciencia de culpa? Es decir, ¿cómo voy a pedir misericordia si no tengo conciencia de pecado? No pido perdón. Si no pido perdón, ocurren dos cosas siempre. Primera, no cambio. Y no cambio porque no intento cambiar. De lo que sea. El carácter, por ejemplo, la pereza, la violencia, los pecados del sexo, la corrupción. Si mi conciencia, no ya la ley, que ya la he cambiado, sino si mi conciencia no me dice, esto está mal, entonces yo no lucho por cambiar. Primer desastre, primera consecuencia de esto. Segunda, si yo no pido misericordia, no voy a dar misericordia. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Tú tienes que dar misericordia, porque tú necesitas misericordia. Perdónanos como perdonamos. O dicho de otra manera, no me perdones si no perdono. Pero si resulta que no tengo nada de qué pedir perdón, que soy estupendo, que puedo robar, matar, mentir, hacer lo que sea, con la conciencia tranquila, porque he domesticado mi conciencia y he llegado a la conclusión de que esto no es malo, o que si es malo para otro, porque en mis circunstancias esto no es malo para mí. Desde el momento en que he domesticado mi conciencia, desde ese momento no cambio, porque no intento cambiar, y soy una persona sin misericordia. Soy una persona sin misericordia y juzgo a los demás y no les perdono porque no tengo la impresión de que yo necesite ser perdonado. Yo soy estupendo, tú eres el culpable. Y cuando hay un problema en que me veo afectado con otro, el otro siempre es el culpable. Nunca digo, bueno, este tiene una parte de culpa, pero yo también tengo lo mío. O, es verdad, esto es así, cierto, se ha equivocado, ha obrado mal, pero yo tengo que pedir perdón. Aunque no sea de esto, de otras cosas, tendré que pedir perdón yo también. Que a lo mejor no he hecho esa barbaridad, pero he hecho otras cosas, he tenido otra suerte que él no ha tenido. Bueno, desde el momento en que no pido misericordia, no doy misericordia. El mensaje de Jesús, basado en la fe en la vida eterna y basado esencialmente en el perdón al enemigo y en la misericordia, se cae por los suelos inmediatamente. No hay vida eterna, no hay juicio, no hay conciencia, cada uno hace lo que quiere y encima se considera bueno. No hay riesgo a que te juzguen porque piensas o que todo el mundo se va a salvar si es que hay algo, porque a ver cómo Dios va a condenar a uno de sus hijos, si es que hay algo, todo el mundo se salva y yo desde luego soy perfecto porque en mis circunstancias lo que tengo que hacer lo puedo hacer, lo que me apetece hacer lo puedo hacer. Es una situación espantosa, repito, con dos gravísimas consecuencias. No vas a cambiar. Y no vas a cambiar porque nadie te dice que eso está mal.
No se trata de que te echen en cara el mal, se trata de que te digan, eso está mal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Queridos amigos, tenemos que hacer lo que el Señor nos está diciendo continuamente. Pide perdón y perdona. No seas tolerante, sé misericordioso, que es muy distinto. No seas tolerante con el pecado, sé misericordioso con el pecador. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar ni pedir tolerancia para tu pecado, pero sí misericordia para ti. Es decir, no le digas a tu hijo que está orando mal, eso está bien, pero dale un abrazo a tu hijo. No le digas al que te ha ofendido, puedes seguir ofendiéndome, pero dile te perdono. ¿Por qué? Porque yo tengo lo mío. Cuando cada uno de nosotros reconoce que él tiene lo suyo y que él es un pecador, que no será un criminal, pero es un pecador, te sientes muchísimo más forzado, obligado, necesitado de perdonar, porque necesitas ser perdonado. Solo aquel que se considera perfecto, porque no tiene conciencia de pecado, porque ha domesticado su conciencia, solo ese se convierte en una persona dura, intransigente, que no es capaz de perdonar a nadie. En la Iglesia llevamos 20 siglos diciendo tolerancia cero, misericordia infinita. San Juan Pablo II, que fue el Papa de la Divina Misericordia, no el Papa de la Misericordia, sino el Papa de la Divina Misericordia, que es distinto de la misericordia que viene de Dios. San Juan Pablo II, en su último viaje a Polonia, cuando visitó el santuario de Santa Faustina Kowalska, insistió en la homilía, en la necesidad de recobrar, de mantener la conciencia de pecado. Si no tengo conciencia de pecado, no cambio. Si no tengo conciencia de pecado, no perdono. Necesitamos perdonar porque necesitamos ser perdonados, y para eso no manipular la conciencia. Las cosas son, como Cristo nos ha enseñado, y la voluntad, en contra de lo que decía Hegel, necesita tener límites externos para no convertirse en una máquina destructora de sí misma. Que así sea.